Bienvenidos y bienvenidas a Poder DIC, Derecho a la Información y la Comunicación. Esta es la segunda entrega de este programa dedicado a reflexionar acerca del derecho universal del acceso a la información. La libertad de expresión y la libertad de información son fundamentales en un entorno democrático. Y en este contexto, la libertad de prensa juega un rol preponderante para garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer, a saber cómo se administran los bienes del Estado y los bienes públicos. Hoy vamos a conversar acerca de eso con dos experimentados periodistas del área de la investigación, que han abordado una gran cantidad de temas de interés público. Nos acompañan en el set de la Fundación para el Periodismo nuestros colegas Jimena Mercado y Jorge Quispe. Jimena, gracias por tu tiempo. No, a ti por la invitación y muy a gusto con ustedes para compartir este tema tan interesante. Lo propio para ti, Jorge, bienvenido. Gracias, Pati, me siento como en familia, nos conocemos hace muchísimo tiempo, muchas gracias. Así es. Bien, nada más para que ustedes se ubiquen un poquito, aunque seguramente muchos de ustedes ya los conocen, quiero dar una pincelada del tipo de trabajos que han venido desarrollando Jimena y Jorge a lo largo del último tiempo. Jimena, recientemente, hace unos meses, ha presentado el libro Tras el Dorado, Crónicas de la Explotación de Oro en la Amazonía, que es una compilación de sus mejores trabajos de investigación. También ha investigado la trata y tráfico de personas, particularmente niñas y adolescentes, precisamente llevadas a estas zonas donde son explotadas sexualmente. En el caso de Jorge, ha trabajado en temas de, por ejemplo, me atrevo a decir que eres uno de los primeros, si no el primero, que ha develado estos clanes familiares que importan vehículos indocumentados, los famosos autos chutos. También has trabajado sobre tráfico de armas, tráfico de minerales. Jorge, recuerdo que alguna vez estuviste en la frontera con Perú, y el tráfico de especies, así que tenemos muchísimo que hablar con ellos acerca de cuáles son las técnicas que emplean para investigar estos temas de interés público. Y en esa línea quisiera comenzar contigo, Jimena. En este libro tú develas cómo el extractivismo está acabando con los recursos naturales, pero además con las poblaciones indígenas asentadas en estas zonas ricas donde no hay mucho control. Cuéntanos cómo es la experiencia de ingresar a lugares donde además rige la ley del silencio, ¿no? Entre los grupos interesados. Exacto. Cuando hablamos de ingresar, por ejemplo, a la zona de la explotación del oro, una ruta además tradicional en el caso del departamento de La Paz, que comprende Teoponte, pasas Caranavi, que es la puerta a la Amazonía, y tienes que pasar por Teoponte, Huanay, hay comunidades como Mayaya, después Mapiri, etcétera. Sin duda es una zona altamente peligrosa. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio. Hay grupos corporativos que se llaman cooperativas auríferas mineras, pero que han ido cambiando su vocación y su esencia en los últimos años. El 2018 se ha podido verificar cuando ya la presencia de las dragas chinas y colombianas estaban instaladas en las orillas de los ríos Caca, ya ingresando al río Beni, asedio y Almadidi, además, uno de los parques más biodiversos del mundo. Se pudo constatar de que habían sociedades ilegales con las cooperativas, y en muchos casos los titulares de los derechos mineros que otorga la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera son gente del lugar, ¿no? Entonces son gente del lugar contra gente del lugar, ¿no? Porque por el otro lado hablas con representantes de la sociedad civil, del control social, de los municipios, de las comunidades, y ellos dicen que nunca han sido consultados, nunca hubo una consulta previa, libre, informada, oportuna y de buena fe desde el Estado para que puedan ingresar estas tecnologías que son tremendamente depredadoras y contaminantes, ¿no? Entonces, ahí tú ves intereses en medio, ¿no? Quienes se han atrevido a denunciar esto desde los municipios se ven acorralados, acosados, amenazados de muerte. Es muy complicado, y para colegas periodistas que viven en esta región es también muy, muy difícil. A veces tú ves ese trabajo desde ahí, lo que surge, y tratan de no entrar en conflicto con estos sectores. Jorge, este trabajo que hacen ustedes en algunos casos tiene que hacerse de encubierto, ¿no? Porque por los riesgos que conlleva. ¿Algunas experiencias tuyas en ese sentido?
Sí, efectivamente, como dice Jimena, en muchos de estos casos la información es muy difícil de poder conseguirla por los medios tradicionales, ¿no? Yendo en este caso, digamos, al responsable de la cooperativa o al mismo alcalde, ¿no? Que vagamente deben tener información acerca de cuántas cooperativas funcionan, pero no sabe cuántas otras ilegales existen. Y en el caso de, por ejemplo, de la internación de los autos chutos, la aduana tiene datos acerca de cuántos vehículos son secuestrados. Vagamente también tiene información acerca de cuáles serán las rutas por las que se internan estos vehículos indocumentados, pero para poder obtener información de primera mano hay que ir por lo menos a algunas de las ferias que comercializan estos autos sin papeles. Entonces yo estuve en Iquique, en la avenida Circunvalación, donde los iraníes, que tienen sus autoventas, en una coordinación con bolivianos y chilenos, internan convoys de vehículos indocumentados, ¿no? Entonces nosotros estuvimos allí y hablamos con ellos. Yo me hice pasar por alguien que quiere comprar 5 vehículos para traerlos acá a la ciudad de La Paz, y en ese interín ellos me dibujaron el trayecto por donde tenemos que entrar. Me dijeron a qué alcaldes hay que pagar cierto monto de dinero una vez estando ya en el departamento de Oruro, y por qué rutas luego vamos a poder ingresar hasta la Asunta en los Yungas, que era una de las grandes ferias, o hasta la feria de Papa Colorada, que está al norte de Potosí, o finalmente a Chayapata, que se reactivó con este tema de los autochutos. Entonces, ese tipo de información no la consigues fácilmente, pero la puedes lograr justamente hablando con ellos, ¿no? Es necesario en algunos casos conseguir este tipo de información que nos va a poder permitir pintar de mejor manera quizás el circuito de los autochutos. Saben ustedes muy bien, y Jimena también lo conoce, los autochutos no solamente se los utilizan para comercializarlos, para ir de una comunidad a otra comunidad, también se los utiliza como moneda de cambio en los otros ilícitos, ¿no? En el narcotráfico, en el tema de la ropa usada. Es también moneda de cambio. O sea, yo te dejo mi auto usado y tú me dejas 3 fardos de ropa premium, de ropa usada, y seguimos el camino. O sea, son delitos conexos. Jimena, ¿alguna vez has recibido amenazas? ¿Te ha sucedido, no? ¿O estando en el lugar has sentido que tu integridad estaba afectada o amenazada? He sentido como una amenaza sutil cuando en el 2018, después de ingresar al cantón Arcopongo, que se encuentra en la provincia de Quisí. En la frontera con Cochabamba, pues. Claro, y hay que, para llegar hasta ahí tienes que pasar por el municipio cocalero de la Asunta, y después hay un camino realmente muy accidentado de tierra. Llegas y ahí prácticamente hay un grupo de cooperativistas aliados y afines a Fedecomin y también afines al MAS, que tomaron 50 cuadrículas mineras del Estado para explotar de manera ilegal, ¿no? Han hecho una destrucción feroz ahí, hay maquinaria que trabaja 24 horas, etc. Pero hay grupos armados que cuidan el área, ¿no? El asunto es de que después de que ingresé con una pequeña comitiva hasta el lugar y nos encontramos cara a cara con este grupo armado, que además decían entre ellos de que solamente el jefe de La Paz podía autorizar nuestro ingreso, me llamaron una mañana y me dicen, hablo con Jimena Mercado de un número desconocido, y yo digo, sí, ¿con quién hablo? Y me dice, le estamos llamando de Arcopongo, usted va a entrar hoy día con los comunarios al lugar. Me dicen, disculpe, no, yo estoy en La Paz, pero ¿con quién hablo otra vez, no? Y me corta la llamada, ¿no? En la tarde, ¿no? A primera hora de la tarde ya sabíamos de enfrentamientos armados, había un muerto y varios heridos de bala, y yo decía, ¿cómo han conseguido mi número? ¿Y por qué me han preguntado si iba a ingresar nuevamente, no? Entonces, imagino que también era un blanco para ellos, porque ya había sacado a la luz todo esto, ¿no? Entonces, pero después, en el desarrollo de estas investigaciones, de verdad creo, he tenido el cuidado de no volver al lugar, o sea, seguido, ¿no? Para no visibilizarme tanto, porque hice diferentes travesías y con diferentes guías indígenas.
he tenido ese instinto de buscar un guía que conozca el lugar y que a su vez me abra unas puertas por ahí, me lleve a contactos claves y de esa manera he podido cumplir estas rutas. Por lo general no he vuelto a transitar de retorno a La Paz, ¿no? En la misma ruta, excepto la última, cuando ya hice el reportaje sobre la trata de menores para la explotación sexual y comercial en la ruta aurífera, ¿no? Jorge, en tu caso, ¿alguna vez? Yo estuve también en Arcopongo. A nosotros nos impidieron llegar hasta Arcopongo porque habían fallecido ya 2 personas en la época de César Cocarico como gobernador, y nosotros fuimos con, bueno, solamente el chofer, el fotógrafo y quienes hablan, pero nos prohibieron llegar hasta Arcopongo. Es más, nos hicieron volver porque nos dijeron que no van a ser bienvenidos. Tuvimos que dormir en el camino para tratar de poder llegar por otro lado al sector, pero al final no nos dejaron. Nos prohibieron, hicieron una asamblea y nos echaron del lugar. A propósito de Arcopongo, yo recuerdo el lugar. En ese sector se manejaba tanto dinero, no sé si es que tú tienes el dato, tal vez puedes corroborarme, pero por semana o por mes podían encontrar hasta 3 kilos de oro. Entonces podían contratar fácilmente un helicóptero. Exacto, que les cobraba $3,000 para llevar combustible u otras provisiones. O sea, podían fletar así, como se puede fletar subvencionado además, ¿no? Claro. Entonces, a ese grado llega, que se llama el poder del dinero, y por supuesto hay armas, hay amedrentamiento a las comunidades, amedrentamiento a la prensa, obviamente. Y es un lugar donde no existe autoridad policial. Eso. Yo quiero relevar el trabajo que ustedes hacen, porque precisamente si no fuera por el periodismo de investigación, el trabajo que realizan colegas como ustedes, estos temas de interés público no saldrían a la luz, ¿no? Jimena, ¿por qué es importante tu trabajo? ¿Cuánto aportas tú o el trabajo de todos los periodistas? Quiero que me ayudes con esa reflexión para que la gente entienda por qué reflexionamos sobre el derecho universal a acceder a la información. Es fundamental para garantizar derechos. Primero, el derecho al acceso a la información pública. Las instituciones públicas lastimosamente nos cierran las puertas, no nos facilitan información. Tú visitas sus páginas web y no hay nada de gobierno inteligente ahí, no hay ni datos actualizados. Es decir, la JAM, por ejemplo, no transparenta esta información. Pero cuando nosotros hacemos este trabajo de primera mano, buscar a la fuente original, logramos que municipios, comunidades nos faciliten esa información. Esos testimonios son parte también de la investigación, ¿no? Vamos a decir, una prueba testifical, ¿no? Y lo documental sin duda es muy importante, pero nosotros aportamos para que la sociedad conozca temas álgidos de interés social, porque cuando hablamos de temas que fracturan la ley, y donde hay instituciones públicas que en lugar de hacer respetar la ley, están más bien facilitando estos ilícitos, es que la sociedad tiene que conocer desde sus derechos, exigir que se cumplan y también respetar estos territorios que se han convertido tierra de nadie, sin presencia del Estado, donde la fuerza de la violencia es la que se está imponiendo a los derechos de comunidades, de pueblos, de sociedades. Y eso es muy importante. Jorge, tu aporte al respecto. Este domingo y este día lunes hemos tenido 2 accidentes trágicos en la ciudad de La Paz. 2 accidentes que han cegado la vida de 4 personas y 14 heridos. Transporte público en el primer caso. ¿Por qué este ejemplo? El año 2015 hice yo una investigación acerca del diezmo que cobran los de la Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo. ¿Sabían ustedes que en el peaje les cobran 20 centavos por el peaje? Y esos 20 centavos se hacen en el año 2015, eran 111,000 bolivianos que iban a las arcas de un privado de la Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo. O sea, el Estado estaba reteniendo 20 centavos para un privado. 111,000 bolivianos cada mes, 11 años, 11 millones de bolivianos. ¿Dónde va ese dinero? Nosotros como ciudadanos también tenemos derecho al transporte público, a un transporte público seguro, pero los choferes también tienen derecho a la salud. Muchos de los choferes, o la mayoría, o casi todos, no tienen derecho a la salud y aportan supuestamente
con estos 20 centavos para que puedan tener acceso a la salud. ¿Quién me decía? Ismael Fernández, ex ejecutivo de la Federación Departamental. Nosotros les damos botiquines a nuestros choferes para que puedan... Un botiquín no se puede comprar. No, entonces ese es un detalle. No, estas cosas nosotros tratamos de revelar. Y en el caso de los choferes, yo tuve amenazas de parte de un sindicato de los choferes que me decían que estaba investigando, que no es posible que haga eso, que saben dónde vivo, dónde trabajo y todo aquello. No, eso sí me puso incómodo durante ese tiempo, porque efectivamente los choferes manejan muchísimo dinero. ¿Te imaginas que por año solamente ingresen 3 minibuses a tu sindicato? Cada uno de ellos pagan entre $1,500 a $2,000 para ingresar a tu sindicato. ¿Qué pasa si es que ingresan 10 minibuses al año? No, entonces es harto dinero, es muchísimo dinero. Precisamente a propósito de esto, para ustedes, para el periodismo en realidad es clave obtener la contraparte, ¿no? Es vital, de hecho solemos empezar más bien haciendo un trabajo de campo, recogiendo la información como ustedes y luego acudir a la fuente. ¿Qué tan abiertas o qué tan cerradas son las fuentes institucionales en este momento en todos los niveles, alcaldías, gobernaciones, gobierno central? ¿Cómo les va con eso? ¿Y quiénes les ponen barreras si es que se las ponen? En temas así tan álgidos como la minería, realmente la AHAM es puertas cerradas. Además, ustedes se acordarán los escándalos, hubo denuncias muy serias contra la exdirectora de la AHAM, que incluso llevó a un colega a la cárcel por haber publicado un meme, ¿no? Entonces, son esos extremos, ¿no? Y hasta el día de hoy no se ve una gran apertura. Cuando dan conferencias quieren solamente informar lo que les conviene, ¿no? Entonces, cuando solicitas información o no hay responsable de prensa, se pimponean y nunca te facilitan la información. Sin embargo, es importante y es obligación nuestra acudir a estas instituciones como responsables. Si la AHAM no te responde, contrastarás tu información con Senarecom, con el Ministerio de Minería, con el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, ¿no? Realmente es muy complicado. Sin embargo, es una tarea que es necesaria para que luego no te vayan a desmentir. Porque, claro, ese es otro juego, ¿no? del gobierno, de querer desprestigiar a los medios, decir, no, está mintiendo, pero cuando solicitas la información no te la dan. Entonces, para cuidar eso también es muy importante el proceso de contrastación de información. Cuantas más fuentes tienes, mucho mejor. Y la verificación de datos. Es a partir de eso de que no hay un ejercicio de apertura. En la gobernación hay algo, sin embargo falta. En el municipio lo que puedes conseguir, sin embargo no hay personal técnico especializado en los municipios pequeños de estas provincias. Cuando tú vas y quieres ese tipo de información no hay. Y quien es encargado de una comisión, vamos a decir, de tierra, territorio, etcétera, sabe lo básico. Muchas de estas personas y autoridades apenas han terminado el colegio, otras ni siquiera el colegio. Entonces es complicado, de pronto te dan un mapa y no sabes lo que significa eso, tienes que nomás acudir a un técnico que te ayude a interpretar también estos datos técnicos, ¿no? Eso es importante, no obstante, creo que es nomás necesario que tengamos una ley de acceso a la información. Lo que tenemos hasta ahora realmente es insuficiente y mientras no haya una voluntad política real desde los propios funcionarios del Estado, esto no va a avanzar. Y tenemos que exigirlo cada vez más de manera contundente. Hay que visibilizar esa falta de información, hay que decirlo. Pareciera que no es noticia, pero sí es noticia que si la AHAM está autorizando derechos mineros para la explotación aurífera o de otro tipo de minerales en áreas protegidas que además se sobreponen a territorios indígenas, está obligado a dar y no puede ocultar esa información. ¿Quiénes son? ¿Por cuánto tiempo? Y hay algo que yo me acuerdo en 2019 cuando ingresé a Cachola Esperanza sobre el río Beni Bajo y llegué hasta la isla Oro Blanco. Ahí encontré unas dragas chinas. Llegaron de la mano de un empresario privado boliviano
que había logrado en la Asamblea Legislativa una autorización para explotar por 30 años. O sea, ¿y qué rato sucedió eso? ¿Qué rato? Y la subalcaldesa de Cachuela se hacía la muy sorprendida, que no sabía nada, cuando el empresario mostraba, aquí tengo un acta firmada por la subalcaldesa, los representantes de la sociedad civil, tenemos autorización para explotar. Es terrible, por eso es tan importante empezar a mostrar estos procesos tan irregulares que se están dando a nuestras espaldas. Hablaba Jimena de la necesidad de una ley de acceso a la información, que es un tema de larga data. Vamos a abordar también a detalle eso en el programa. Ahorita lo que tenemos como periodistas es un decreto supremo del 2005, el 28168, que además tiene como alcance solamente el Poder Ejecutivo. Jorge, yo sé que has presentado no sé qué cantidad de cartas, porque un procedimiento para acceder a la información es mandar una carta solicitando información. Lo puede hacer un periodista o un ciudadano común y corriente también, porque es nuestro derecho como ciudadanos. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cuántas cartas has mandado? ¿Cuáles son los casos que recuerdas? ¿Ha habido al menos una respuesta en algún caso? Bueno, varias cartas, ¿no? Porque siempre te dicen, mande su carta y vamos a ver que un técnico les responda. En 2018 yo mandé una carta al comando departamental, al comando general de la policía, en ese momento estaba el coronel Montero, pidiéndole datos acerca del parque automotor de la policía, porque por mes al menos siempre hay un radiopatrullas que se accidenta, que el policía estaba ebrio, o que ha sufrido un accidente, o que provocó un accidente. Entonces queríamos saber cuántos eran. Pero pasó un año y nunca me respondió el coronel Montero. Vino la crisis del 2019, él estuvo involucrado también ahí, nunca me respondieron. En otras ocasiones yo apelé a las unidades de transparencia, que en algunos casos, porque son siempre funcionales al gerente, al presidente o al directorio, en algunos casos sí me respondieron. Tardaron un mes, pero me pasaron datos. Por ejemplo, ahí me enteré, me pasaron los datos, los de Vías Bolivia, acerca de cuánto dinero les daban a la Federación Departamental de Choferes 1 de mayo en La Paz. Y otra cosa, en esta tarea de investigación, hay veces el gerente, el director o el responsable de la empresa o de la entidad pública no te pasan los datos, pero el trabajador o un sindicato pueden tener datos. Entonces, a ellos también hay que acudir. Y a propósito del tema de no acceso a la información, en estos días hemos tenido preocupantemente el caso de Roberto Puma en Yacuiba, que por denunciar el desayuno en mal estado en Yacuiba ha intentado ser procesado por el alcalde Carlos Bru. Pero no solamente está ese caso, hay otros 2 periodistas en Cochabamba que están siendo citados por el caso Guayllani. Y hay otra compañera en Sucre, Yolanda Barrientos, que también está siendo citada por la quema del tribunal de 2019. Eso es judicializar a la prensa y eso es muy preocupante. De hecho, a eso quería referirme. En este momento hay un acoso sistemático de parte de algunas instituciones, el Poder Judicial, por ejemplo, además impulsado por intereses político-partidarios. ¿Qué sensación les deja eso? ¿Qué mensaje debemos mandar a la ciudadanía que nos está viendo en este momento? De mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces creen ahora que nos pueden llevar a la justicia ordinaria, ¿no? Por cumplir nuestro trabajo de periodistas, vulnerando totalmente el principio de la ley de imprenta, ¿no? Nosotros como periodistas estamos cumpliendo un rol muy importante para el Estado y la sociedad. Nos ponemos en riesgo además por intereses comunes, por el bien común. Es decir, no podemos tener el mismo tratamiento. Cuando se está judicializando, lo que se está viendo es el agravamiento del tipo de ataques a los periodistas, ¿no? Entonces, esto es preocupante. La Red UNITAS estaba alertando que hasta agosto 107 ataques a periodistas de diferente tipo, ¿no? Desde las agresiones físicas, verbales, hasta la estigmatización, luego la judicialización, la persecución, etc. Entonces, estamos viendo un agravamiento del tipo de ataque a los periodistas, y eso es para amedrentar y para judicializar el trabajo, y no lo podemos permitir. Lastimosamente esto ha ido naturalizándose, se ha ido naturalizando. ¿Por qué? Porque
no hemos tenido organizaciones fuertes, capaces de hacerle frente a este Estado que está vulnerando los derechos. En algunos casos hay organizaciones de nuestro gremio que han sido cooptadas por el oficialismo, no de una manera muy grosera. Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Boliviana de Periodistas de Bolivia, advertía de que, por ejemplo, la Confederación de Periodistas de Bolivia ha sido tomada por el MAS desde hace 9 años y siempre están viendo la forma de perpetuarse, es decir, la reelección indefinida que se ha dado de manera tan brutal en el gobierno del MAS, con Evo Morales, se está replicando en chiquitito y hasta en las juntas vecinales. Pero para el sector del periodismo, que nosotros nos tenemos que mantener lejos del poder, de la otra vereda, capaces de interpelar al Estado, no podemos permitir este tipo de sociedades tan burdas y tan poco éticas. Jorge, también se ha instituido una narrativa en contra del trabajo de la prensa, de los trabajadores de la prensa, en estas corporaciones, ¿no?, que apoyan intereses políticos. Yo recuerdo una cantidad de casos en los que ir a cubrir manifestaciones, protestas, marchas, etcétera, representaba, bueno, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, un altísimo riesgo para los periodistas. Hay muchísima presión también de parte de este tipo de organizaciones. Exactamente, ¿no? La semana pasada nada más, en el conflicto cocalero, muchos periodistas han sido reprimidos no solamente por la policía, sino también por los mismos cocaleros. Entonces los cocaleros de Alanes te veían mal porque presuntamente tú estabas a favor de Freddy Machicado. Y los de Freddy Machicado te veían que estabas al lado de Alanes. Entonces había un acoso a los periodistas y también a los periodistas de medios estatales, que también fueron víctimas de aquello. Y a propósito de eso, ayer me pasaron el dato de que 2 periodistas de medios estatales en Cochabamba accedieron a ir a una audiencia. Entonces el dirigente de Cochabamba me dice de que es preocupante que nuestros gremios tienen que defender efectivamente, pero los directores, los responsables de algunos medios estatales están impulsando a que sus periodistas vayan a la fiscalía y declárenlas. Entonces el periodista se queda, entonces yo estoy con mi ley de imprenta que me ampara y me protege, pero mi director me dice que tengo que ir. Entonces eso es muy preocupante porque se abre un pequeño antecedente y mañana nos van a llevar a otros más. Entonces ahí tiene que estar la Asociación de Periodistas de Cochabamba o la Federación también. Tienen que decir que no, esto es para todos. O sea, no es que digamos ya va a ir uno, va a ir el otro y después se va a crear un antecedente. Entonces Yolanda Barrientos en Sucre, Roberto Puma, tienen que ir a procesos. Eso a propósito, Carlos Bru ayer dijo, voy a retirar mi denuncia penal al radialista Roberto Puma aquí en Yacuiba, pero voy a apelar a otras vías. ¿Qué quiso decir? Me imaginamos que, bueno, en realidad lo correcto debería ser que busque un tribunal de ética, Sí, si claro. es que Tiene que dudas. Hay canalizar otros por ahí. mecanismos. Oh, ¿No, claro. Liliana? Cuéntanos Así cuáles son tendría los que otros mecanismos. El Tribunal de Ética. Sin duda es el Tribunal de Ética. Hay mecanismos cuando alguien se siente vulnerado también por algún periodista, algún medio de comunicación, que haya afectado su honra, su dignidad, haya mellado tal vez también su gestión y no haya reflejado la verdad, tiene todo el derecho de acudir al Tribunal de Imprenta, ¿no? y de denunciar para que tenga un resarcimiento, vamos a decir, de tipo sobre todo moral, de tipo civil, ¿no? que a veces requieren también. Y eso lo puede hacer cualquier ciudadano de a pie, cualquier ciudadano de a pie. Los tribunales de imprenta, que deberían estar conformados en cada municipio, Claro. que en realidad muy pocas alcaldías han cumplido con ese trabajo, depende del Consejo Municipal esa misión. Los tribunales de ética que se han conformado en algunas instituciones agremiadas, porque las alcaldías, precisamente los consejos municipales, no están cumpliendo con su misión de convocar a personas notables para conformar los tribunales de imprenta.
¿Cuánto afecta eso al trabajo de la prensa? Jimena decía que no solamente el trabajo de los periodistas que estamos en áreas urbanas, cuando ustedes ingresan a las zonas, precisamente estas de donde se esconde la corrupción, la explotación, etcétera, etcétera, te topas con colegas totalmente desprotegidos. Totalmente vulnerable, totalmente frágil la situación de los periodistas en el área rural, ¿no? Porque desconocen que tienen una agremiación en el departamento o en la región. En muchos casos desconocen la ley de imprenta y mayor pues la asignatura pendiente de las alcaldías, así sean pequeñas, ¿no? Así sean pequeñas, tienen que tener por lo menos 1 o 2 representantes que hablen sobre este tema, porque hay pequeñas radios que efectivamente que no pueden llegar a denunciar casos como el que ha hecho Roberto Puma, pero se encuentran en total indefensión, primero por su sector, segundo por su municipio y mucho más todavía. Ayer cuando se presentó Carlos Burr, se presentó con toda la bancada del MAS en la conferencia de prensa, indicando que retiramos la denuncia contra el periodista, pero vamos a apelar a otras vías y queremos que nos indique por qué denunció. O sea, con ese mensaje todavía, ¿no? Entonces es preocupante. Las alcaldías tienen que cumplir su rol de conformar esos tribunales. Jimena, Jorge, nos indican que ya el tiempo se nos acabó, pero quiero agradecerles. Escuchar de los protagonistas del trabajo de la investigación, todo lo que tienen que hacer para conseguir información de interés público es vital para reforzar el ejercicio de este derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Así que mil gracias, les vamos a volver a convocar para una próxima cita. Me encanta esta charla tan fluida y gracias por compartir su experiencia, pero sobre todo gracias por su aporte al desarrollo de nuestra sociedad. Va a ser hasta un próximo encuentro con ustedes y también con ustedes, queridas amigas y amigos. Por favor, comenten, den like, compartan, pongan preguntas, recomendaciones de temas que les gustaría abordar. Va a ser hasta una próxima entrega, la próxima semana con Poder DIC, Derecho a la Información y la Comunicación.